Y hola, buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. En el día de hoy vengo de una u otra forma como a reconocer lo difícil pero también estresante que puede llegar a ser el venir a viajar o el irse a vivir a otro país. No importa, digamos, si tu intención sea estudiar o trabajar, creo que ambas decisiones requieren de mucho tiempo pero también de mucho dinero. Porque pues obviamente reconocemos que los viajes, pero también tiquetes, papeles, dinero que debe demostrar la Embajada de Australia, por ejemplo, no son cosas fácil o al alcance de todo el mundo. Y este video lo hago no importando si ya estás aquí en Australia o si tus intenciones son venir acá. Creo que son 4 errores que los primeros 2 me parecería le interesarían más a las personas que aún no están acá. Y los otros 2 últimos les interesaría un poco más a las personas que ya se encuentran en este país. Y el primer error es la agencia. Antes de venir a vivir aquí a Australia, vivía en la ciudad de Bogotá porque, bueno, ahí hice mis estudios. Y de manera que escogí una agencia pues, que se ubicaba en la ciudad de Bogotá. No voy a mencionar el nombre de la agencia pues, por cuestiones de que tal vez solamente fue mi experiencia y no la experiencia de otras personas igualmente, pero la agencia normalmente, bueno, hicimos todo el papeleo. No voy a decir de que tuve algún problema en cuestiones de manejo de dinero, que se perdió algún dinero. Todo creo que fue hecho en esa medida hasta ese punto de la mejor manera. Sin embargo, una vez que tomé el avión y encarrilé mi viaje para aquí, para Australia, pues tuve el desfortunio en que la agencia nunca me llamó pues para preguntarme al menos si yo estaba bien, si estaba vivo, si he comido, cómo va todo el viaje, ¿no? Porque mi viaje fue desde Bogotá a la ciudad de París de Abu Dhabi y de Abu Dhabi a la ciudad de Perth, que fue inicialmente donde comencé a vivir. Y lo segundo fue en que escogí una agencia que no tenía ninguna sede aquí en Australia. Y el problema de eso, bueno, puede ser un poco traumático, al menos al principio, porque trámites normales como por ejemplo ir al banco y solicitar una cuenta bancaria, o por ejemplo ir a alguna empresa de telefonía móvil y solicitar alguna SIM card o algún plan, se me fueron muy difíciles y tuve que contar con la ayuda de otras personas pues que ya estaban viviendo aquí en Australia por algún momento, para que efectos de que me colaboraran en algún sentido, ¿no? Porque pues no entendía y tampoco quería cometer errores, ¿no? Referente a este punto. Entonces, por lo pronto y el resultado a eso, mi recomendación primero es conseguirse una agencia que también tenga una sede aquí en Australia para que les colabore con esos asuntos, o en su defecto que esa agencia tenga ya algún convenio con agencias nacionales para efecto que le ayuden con este tipo de cosas simples. Y otro punto negativo, creo yo, de tener una agencia que no se encuentra en el mismo país al cual decidiste estudiar, es que digamos, los problemas administrativos con los colegios pasan, ¿no? Por ejemplo, tenía una amiga que contrató también los servicios de vivienda con la agencia, y pues su agencia no estaba aquí en Australia y por lo tanto no podía ayudarle, ¿no? En cuestiones administrativas. Considerando que la casa donde ella se encontraba, por ejemplo, pues no la trataban de la mejor manera, la obligaban a hacer cosas que ella no quería. Entonces son cosas administrativas que, teniendo la agencia acá, la persona podría, incluso personalmente, la gente podría personalmente solucionar ese tipo de problemas con el colegio. Pero al tener, en mi caso, por ejemplo, o en el caso de mi amiga, la agencia en otro país diferente, con diferentes zonas horarias, obviamente conlleva a dilaciones en el proceso, pero también a que todo se mueva no de la velocidad que en verdad esperas. Ahora, el segundo problema que yo encuentro acá es el pago, creo yo, exagerado de muchos meses de estudio antes de venir aquí a Australia. Bueno, en mi caso, y déjenme explicar este punto, es que yo pagué unos 10 meses de estudio, lo cual me da derecho a estar en este país 12 meses, es decir, un año, ¿no? Porque 10 meses suponen que son meses de estudio, pero se supone que uno tiene derecho a 2 meses más de vacaciones. Yo pudiese regresar atrás el tiempo, creo que hubiese ido por la opción de solamente ir por 6 meses de estudio, lo que me llevaría a un total de 8 meses de estudio, con los 2 meses que tengo derecho de vacaciones. Eso conllevaría no solamente a
a que hubiese ahorrado mucho dinero, pero también manejar otro tipo de cosas que ya les voy a comentar. Y la razón de ello es porque una vez que llegas a este país, estás en contacto con muchas más agencias y mucho más colegios, ¿no? Entonces puedes escoger aquí la que se te acomode mucho más a tu presupuesto, puedes escoger aquí la que se te acomode mucho más a tu horario de trabajo o a tu preferencia simplemente porque te queda más cerca del lugar donde vives, o que te quede en determinado lugar que es el que tú prefieres estudiar, ¿no? Y lo mejor de todo es que una vez estando aquí en Australia, los colegios son un poco más flexibles al momento de financiarte pues, el valor del colegio o del curso que estás estudiando. Y lo mejor para ti es que como ya te encuentras en este país y ya estás trabajando y ganando en dólares, en vez de estar gastando desde tu moneda local y convertirla para comprarla en una moneda pues mucho más fuerte como es el dólar australiano, este es el contexto, creo yo, de muchos países latinoamericanos, obviamente se te hace mucho más fácil el pagar las cuotas de los colegios desde aquí. Cuestión de que, pues, omitiría si pagas todo el curso desde tu país, ¿no? Lo peor de todo, diría yo, al momento en que pagas todo tu curso por 10 meses, por un año desde tu país de origen, es que te amarras a ese colegio. Déjeme explicar este punto. Los colegios, una vez que ya llegues aquí, son bastante pesados o bastante, digamos, vacilan mucho al momento de liberarte, ¿no? Porque, no sé, tal vez quieras cambiar porque no te gustó la metodología, no te gustó la infraestructura del colegio, los recursos del colegio o los profesores. Entonces, lo que pasaría es que los colegios rechazan la idea de dejarte ir así como así. Entonces, si pagas el menor curso posible o el menor tiempo posible desde tu país de origen, una vez estando acá tienes muchísima flexibilidad para escoger el colegio que te gusta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tip? Aquí en este punto es, escoge aquellos colegios desde tu país de origen que tenga por lo menos sedes en diferentes ciudades de aquí en Australia. Con ellos, si una ciudad no te gustó por cualquier razón, porque no había trabajo, porque simplemente no te gusta el clima, pues podrías moverte hasta otra ciudad. Ahora, quisiera entrar a mi tercer error, que es más dirigido a las personas que ya se encuentran viviendo aquí en Australia, y es, obviamente, una vez que decidimos parar de estudiar inglés, una de las opciones es estudiar un certificado o un diplomado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, o creemos que ya nuestro inglés es algo suficiente para defendernos y hacer otras cosas más, pero también es porque los certificados o diplomados, en la mayoría de los casos, son mucho más baratos de lo que cuesta estudiar inglés en Australia. Entonces, un diplomado y un certificado es la mejor manera no solamente de quemar un poco de tiempo y ganar algo de tiempo en virtud de saber, no sé, qué quieres hacer con tu vida, por ejemplo, pero también es la mejor manera de ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Porque primero, son más baratos, así como dije, pero segundo, solamente te exigen en la mayoría de ellos solamente ir un par de días a la escuela en lugar de estudiar inglés, que tienes que ir casi que todos los días a estudiar inglés, pero también porque al momento en que solamente tienes que ir solamente 2 días o 3 días a la escuela, te queda mucha más flexibilidad para poder trabajar. Ahora, en este punto creo que el error que cometí fue que decidí estudiar un diploma en Leadership and Management, que traducido, digamos, es una cosa en liderazgo y gerencia, que es cuestión algo, creo yo, o así lo tomé, como cuestiones más enfocadas a cuestiones de recursos humanos y ese tipo de cosas. Sin embargo, para ser sincero, no es un diplomado en que creo que disfruté. La verdad me aburrió bastante. La idea en ese momento puedo recordar en que quería estudiar más un certificado con enfoque como más a fitness, por ejemplo. Pero entonces recibí el consejo de una agencia muy buena que en ese momento tuve en que si haces un certificado en fitness, pero más adelante quisieras estudiar algo relacionado a tu carrera, lo que te va a pasar es que inmigración va a ver como que, bueno, este hombre está haciendo una cosa, su perfil profesional es una cosa, pero está haciendo cosas diferentes, lo cual enciende un poco las alarmas y le dejan a ellos creer, al menos, que piensas o tus ideas es simplemente quemar tiempo en el país. Entonces, por esa razón hice el diploma que les comenté de Leadership and Management. El problema estaba en que hacer un diploma como esto no te capacita o no te deja a entrar en otros campos que son muy apetecidos y que hay mucho trabajo y mejor pagos. Entonces, si yo pudiese regresar el tiempo hacia atrás, creo que seguramente hubiese estudiado un certificado en, por ejemplo, el de fitness, como ya le comenté, o un certificado en Aged Care, que es como cuidar viejitos,
o un certificado para cuidar de personas con discapacidades. ¿Y el por qué? Es porque mientras el certificado de Leadership and Management en realidad no te capacita para algunas cosas, pero no es un prerequisito para algún trabajo que puedas tener. En cambio, si tú quieres ser un entrenador personal aquí en Australia, debes sí o sí tener el certificado 3 y 4, por ejemplo, en fitness. Si tú tienes o quieres cuidar viejitos, bueno, tienes que tener sí o sí el certificado en Aged Care. Y si quieres cuidar, por ejemplo, a gente discapacitada, pues tienes que tener sí o sí el Disability Course. Y la cuestión es que simplemente son demandas de la industria. ¿Cuál es la ventaja aquí? En que tienes un curso, haces un certificado en que gastas tu dinero o inviertes tu dinero en algo que en verdad te va a servir y en algo que en verdad te va a calificar. Cuestión de que no hace, por ejemplo, un certificado de Leadership Management para entrar a ese tipo de trabajo que solamente lo puedes hacer si tienes ese tipo de curso. Y eso es una cosa que te va a servir porque vas a ganar mucho más dinero y obviamente trabajo no te va a faltar. Ahora bien, como último error tengo el estudiar una maestría aquí en Australia para efectos de tener pues la residencia, ¿no? Entonces, este tipo de errores son más dirigidos a las personas que ya están aquí y estudian o van a estudiar una maestría, o las personas que obviamente están en su país de origen y sus intenciones son venir a este país a estudiar una maestría, pero con la intención de vivir en este país para siempre o buscar una residencia permanente. Entonces, en mi caso, lo que hice yo, bueno, en Colombia soy abogado y decidí hacer una maestría en criminología, justicia y regulación con una profundización en delito informático. ¿Y el por qué una profundización en delito informático, digamos? Y es porque simplemente son esta materia de cybercrime, que es lo mismo que delito informático aquí, está en una lista especial en que el gobierno necesita profesionales relacionados con esa área para efectos de obviamente mejorar en esos puntos a nivel nacional. El problema es que al momento que termino mi maestría, ¿no? Pues me encuentro en que hay un mercado laboral que te exige sí o sí tener una residencia permanente o ser incluso ciudadano para efectos de tener ese tipo de trabajo. Entonces, y lo que quiero que te pase es que te gradúes de la carrera, que el Estado o el gobierno todavía le necesite, pero oh sorpresa, una vez que quieres tener un poco de experiencia profesional en ese punto, no puedas porque ya el mercado, desde antes que empezaras, lo que está exigiendo es que las personas tengan residencia permanente y la ciudadanía. Ahora, lo que también les puedo comentar desde mi experiencia personal es cuánto subestimé, ¿no? el valor de los certificados, los diplomados. Porque generalmente creo que en Latinoamérica, toda Latinoamérica, pues certificados y diplomados son ese tipo de educación técnico-tecnológica que no se valoran de la mejor manera en toda Latinoamérica. Sin embargo, aquí en Australia tienen un poco más de mayor peso. Entonces, ¿qué me pasó, no? Ahora que me encuentro aplicando diferentes tipos de trabajo, no relacionados solamente con el delito informático, digamos, pero también con, no sé, violencia intrafamiliar. Entonces lo que me encuentro es que hay muchas opciones de trabajo que exigen un diplomado, un certificado, aun cuando yo tengo la maestría, ¿no? En ese tipo de campo. Pero simplemente es algo que todavía, digamos, no comprendo cómo funciona, pero simplemente funciona así. No te van a contratar, es más, ni siquiera van a valorar tu aplicación si no tienes certificados diplomados que ellos consideran como esencial, ¿no? Entonces, si pudiese volver atrás, lo que hubiese hecho es, en vez de estudiar el diplomado que ya les comenté de Leadership and Management, lo que hubiese podido haber estudiado, por ejemplo, es, no sé, un certificado 4 en alcohol y drogas, ¿no? Que al final al cabo, ayudando o trabajando en ese campo, pues es un campo en donde tienes más cerca, ¿no? Ese tipo de interacciones con delitos o personas que están más propensas a delinquir o personas que, por ejemplo, han sido víctimas de algún tipo de delito, ¿no? Entonces, todos son tipos de experiencias, ¿no? Que me hubiesen ayudado ahora mismo para aplicar a esos trabajos profesionales que hoy quiero obtener. Entonces, pues nada, básicamente la razón por la que no puedo comenzar ese primer paso es porque
no tengo el certificado de alcohol y drogas que, por ejemplo, ya les comenté. Entonces, algo para tener en cuenta. Entonces, el consejo aquí es no subestimar el certificado y el diplomado tampoco, y es tener clara la ruta o la estrategia, cómo paso a paso quieres quedarte en este país, ¿no? Y muchas gracias a todos por su atención. Voy a tratar de seguir publicando más videos relacionados en Australia, pero creo que el enfoque que quiero darlo a este canal, creo que de ahora en adelante, y toda la información en que les comparta sobre Australia es sobre un sentido profesional, ¿no? Sobre el enfoque de productividad más que el viajar alrededor de Australia, que es este país bellísimo, y estoy seguro en que van a encontrar canales que lo muestran mejor que yo y de pronto hasta son más entretenidos de este canal. Pero de todas maneras es mi forma como de aportarles algo diferente, ¿no? Y bueno, al final y al cabo estoy seguro en que muchos de ustedes ahora con toda la pandemia del coronavirus lo que están buscando es un país que le ofrezca mejores oportunidades que su país de origen. Y creo que Australia es una gran opción y por eso les muestro a ustedes todas las oportunidades que este país pueda darles, pero también el cómo hacerlo o al menos un norte para que se puedan orientar mejor. Por eso, muchas gracias por tu atención. Dejen sus comentarios porque los leo a todos. Muchas gracias.